Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio de las noticias del día, mirando la última hora con la mirada, con el foco puesto en el desfile del Día de la Victoria, mirando las palabras de Vladimir Putin, el presidente ruso, mandando mensajes a Donald Trump, pendientes también de las tensiones en India con múltiples explosiones que se están escuchando ahora mismo en Jammu, también en varias ciudades indias. Se habla de explosiones y apagones en un momento en el que los hutíes estarían atacando en estos momentos de nuevo el aeropuerto de Ben Gurion, en un momento de tensión entre Estados Unidos e Israel. Enseguida miramos estas cuestiones, pero empezamos hablando del presidente ruso, empezamos hablando de Vladimir Putin, hablando desde la Plaza Roja durante el desfile del Día de la Victoria, que conmemora los 80 años del fin de la Gran Guerra Patria. Ha pedido un minuto de silencio en honor a los fallecidos. También mandaba un mensaje a Donald Trump, dice que Rusia jamás permitirá que se calumnie a los verdaderos vencedores del nazismo. Putin apuntaba esto al comienzo de su discurso, afirmando que Moscú recuerda las lecciones de la Segunda Guerra Mundial y jamás aceptará la distorsión de los acontecimientos ni los intentos de justificar a los verdugos, tampoco de difamar a los verdaderos vencedores. Total derrota de Alemania, Japón y sus aliados en diferentes regiones del mundo fue gracias a los aliados, a nuestros aliados, y siempre recordaremos las luchas en Europa que acercaron la victoria. Valoramos el aporte de nuestros aliados, también de los partisanos y del pueblo chino, de todos quienes lucharon por un futuro pacífico. Putin, que a continuación destacaba el alto precio que pagó la Unión Soviética durante la guerra, decía: nuestro país logró la libertad y la paz para toda la humanidad a costa de millones de vidas. Rusia ha sido y seguirá siendo una barrera inquebrantable contra el nazismo, la rusofobia y el antisemitismo. Prometía seguir luchando contra la ilegalidad que llevan a cabo los defensores de esas ideologías agresivas y destructivas. El presidente ruso, que también aseguraba hoy durante la parada militar en la Plaza Roja que todo el pueblo apoya a los soldados rusos que participan en la campaña militar en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022. Decía: todo el país, la sociedad, el pueblo apoya a los participantes en la operación militar especial. Nos sentimos orgullosos de su valentía y tesón, esa fuerza de espíritu que nos ha otorgado siempre y únicamente la victoria, es lo que apuntaba en su intervención desde la tribuna instalada delante del mausoleo de Lenin. Será recordado en la historia. Rusia es invencible, fue invencible para el fascismo, es invencible para la rusofobia, y nosotros vamos a contrarrestar estas ideas tan destructivas. La verdad está con nosotros. Todo el país, todo el pueblo, la sociedad apoyan a los que participan en la operación especial militar. Estamos orgullosos de ellos. Les contamos además que autoridades rusas en Ivangorod, una ciudad fronteriza en el noroeste del país, ha transmitido el desfile del Día de la Victoria de Moscú a través del río Narva a la vecina Estonia, miembro de la Unión Europea y de la OTAN. Se instaló una pantalla gigante frente a la ciudad de Estonia de Narva con potentes altavoces dirigidos hacia la frontera. Decía: transmitimos el desfile de la Plaza Roja desde Ivangorod, Rusia, para los habitantes de Narva. Más tarde también podrán ver el concierto del Día de la Victoria, es lo que apuntaba un presentador del canal estatal Rosilla 1. Solo el puente de la Amistad, de 162 metros de longitud, separa Narva de Ivangorod. El río constituye la frontera actual, pero Narva no se quedó callada. Según medios estonios, el museo local respondió montando una pancarta que mostraba a Putin junto a Hitler con el lema "Putler, eliminar de guerra". Precisamente miramos también al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pedía un alto el fuego incondicional de 30 días entre Rusia y Ucrania. Expresó esta confianza en una publicación en redes sociales este jueves, donde enfatizaba que ambas naciones serán responsables de mantener la integridad de estas negociaciones directas. En su publicación, Trump afirmó que las conversaciones entre Rusia y Ucrania están en curso y él, junto con Estados Unidos, espera un alto el fuego aceptable. Advertía que si no se respeta el alto el fuego, Estados Unidos, junto con sus socios, impondrá sanciones adicionales. Trump destacaba
la urgencia de este asunto, señalando que miles de jóvenes soldados están perdiendo la vida semanalmente. Subrayaba que todos deberían querer que estas hostilidades cesen, una confianza compartida por él y por Estados Unidos. Precisamente volvemos a mirar al presidente ruso Vladimir Putin. Destacaba la fortaleza de los lazos y la cooperación con China. Dice que las relaciones no van contra nadie. И не против кого бы то ни было. Наши отношения носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер. Намерение выстраивать добрососедство, укреплять дружбу и расширять сотрудничество – это основанный. Mientras tanto, su homólogo chino Xi Jinping hablaba de que tanto China como Rusia son potencias mundiales y miembro del Consejo. Dice que está dispuesto a trabajar para profundizar la cooperación estratégica buscando un mundo igualitario multipolar, salvaguardando el sistema multilateral del comercio mundial y la cadena de suministro estable. Este era el mensaje de Xi Jinping. 联合国安理会常任理事国，中方愿同俄方一道，承担起时代赋予的特殊责任，坚定不移深化战略协作，共同推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，维护全球多边贸易体制和产业链、供应链稳定畅通，为促进两国发展振兴、维护国际公平正义做出更大贡献。 Precisamente el líder chino Xi Jinping ha expresado su apoyo a Rusia, describiendo a Vladimir Putin como un aliado en la construcción de un nuevo orden mundial, confirmando su posición conjunta sobre la guerra en Ucrania durante su visita a Moscú. En una declaración conjunta tras las conversaciones, Xi Jinping y Putin afirmaron que la guerra en Ucrania solo podría resolverse eliminando sus causas profundas. Esta formulación refleja los mensajes de Kremlin para hablar desde el inicio del conflicto, incluyendo la amenaza de la expansión de la OTAN, la discriminación contra los rusoparlantes y la supresión del idioma, la cultura y los medios de comunicación en Ucrania. Además, Xi Jinping y Putin se comprometieron a fortalecer la coordinación en todos los ámbitos, incluido el militar, y a contrarrestar decisivamente la política de doble contención de Washington contra China y Rusia. También expresaron su intención de supervisar personalmente áreas clave de cooperación e incrementar el comercio y la inversión para 2030. El Ministerio de Defensa ruso ha informado de 5.026 infracciones por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde el comienzo de la tregua por el Día de la Victoria. Unidades ucranianas cometieron 1.455 disparos de artillería pesada, morteros y tanques, más otros 23 usando lanzacohetes. Además, han sido registrados 3.502 ataques con drones, lo que en total alcanza las 5.026 violaciones del alto el fuego. Incluso Kiev habría tratado en 4 ocasiones de cruzar la frontera estatal de Rusia, en Kursk y en Belgorod. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha destacado el acto de heroísmo que a su juicio han realizado el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, y del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, asistiendo este viernes en Moscú a los actos de conmemoración por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Peskov ha hablado de los escollos que ambos líderes han tenido que sortear para poder asistir al gran desfile militar de la Plaza Roja, después de que ambos países europeos, entre ellos los bálticos, les hayan restringido su espacio aéreo para dificultar su llegada a Moscú. Decía Peskov, mucha gente ha acudido aquí a pesar de las presiones. Se refería a los casos de Vučić y Fico como simplemente un acto de heroísmo. Dice que demostrar la voluntad soberana de rendir homenaje a la memoria del Día de la Victoria a pesar de la flagrante y desenfrenada presión es digno de los mayores elogios, es lo que apuntaba el portavoz del Kremlin. Mientras tanto, Ucrania ha arrestado a 2 personas que, según afirma, formaban parte de una red de espionaje húngara que reunía información para una posible incursión militar. Es la primera vez que Kiev acusa a un vecino de la Unión Europea de conspirar contra sus intereses. El Servicio de Seguridad Estatal ucraniano dijo este viernes que había descubierto una red de espionaje dirigida por la inteligencia militar de Hungría para recopilar información sensible sobre sus defensas y población en la región occidental de Zakarpattia, hogar de unos 80.000 hablantes de húngaro. Un hombre y una mujer, ambos veteranos militares con nacionalidad ucraniana, fueron detenidos como parte
de la operación. La supuesta red recopiló información sobre defensas militares regionales y evaluó el sentimiento local, incluidas las posibles reacciones a una incursión militar de Hungría. Hungría ha salido al paso de estas informaciones. El ministro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, ha criticado este viernes a Ucrania por afirmar que expuso una red de espionaje húngara, calificándolo de propaganda. Decía, les pido a todos que tengan cuidado con este tipo de informes que aparecen en la propaganda ucraniana. Si recibimos algún detalle o información oficial, podremos abordarlo. Hasta entonces debo clasificar esto como propaganda que debe mantenerse con cautela, es lo que declaraba en una rueda de prensa. Anteriormente, el SBU mencionó que 2 agentes especiales que trabajaban para la inteligencia militar húngara fueron detenidos bajo sospecha de alta traición. Mientras tanto, también hablamos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instaba este viernes a China a abrir su mercado a Estados Unidos, afirmando que tal medida sería muy buena para Pekín. Lo ven en sus pantallas, decía Trump, los mercados cerrados ya no funcionan, es lo que apuntaba en Truth Social. Añadía también que un arancel del 80% sobre los productos chinos parece correcto, afirmando que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, es decir, Scott Bessent, también piensa así. Mientras tanto, China tiene plena confianza en su capacidad para gestionar los asuntos comerciales de Estados Unidos, es lo que decía este viernes el viceministro de Relaciones Exteriores, un día antes de que funcionarios de ambas partes se reúnan en Suiza para discutir los aranceles que se han impuesto mutuamente. No tenemos miedo, es lo que decía a un pequeño grupo de periodistas en una escuela secundaria en el suroeste de China. Añadía que la política comercial de Trump no puede sostenerse. Las conversaciones de este fin de semana entre altos funcionarios económicos y comerciales de Estados Unidos y de China se consideran ampliamente un primer paso hacia la resolución de una guerra comercial que ha perturbado la economía mundial. Donald Trump declaraba este jueves que los aranceles del 145% sobre Pekín se podrían reducir. Sobre esto preguntaban precisamente al presidente de Estados Unidos, le preguntaban a Donald Trump si los aranceles son sostenibles, si se pueden bajar los aranceles contra China. Esta era su respuesta. Well, it could be. I mean, we're going to see right now, you can't get any higher. It's at 145, so we know it's coming down. I think we're going to have a very good relationship. You know, I always got along very well with President Xi. That relationship was greatly disturbed by COVID when COVID came in, but we get along very well now. I mean, the relationship was hurt with a lot of people, a lot of countries when COVID came in, but I think we're going to have a very good relationship. Precisamente Estados Unidos, que ha ejercido una presión significativa sobre Israel para lograr un acuerdo de alto el fuego e intercambio de rehenes con Hamás antes de que Trump visite Oriente Medio o se arriesga a perder más apoyo de Washington, es lo que informa el diario Haaretz este viernes. Las fuentes indicaban que, según Canal 12, el enviado estadounidense a Oriente Medio, Steve Witkoff, criticó a Israel por su gestión de la situación de los rehenes. Decías, hasta hoy los rehenes pagaron el precio de no poner fin a la guerra. Hoy el precio será mucho mayor para Israel y no solo para los rehenes. Witkoff también criticó duramente a Israel por no aprovechar el posible acuerdo nuclear entre Arabia Saudí y Estados Unidos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que ha cancelado su visita a Israel, es lo que informa el Jerusalem Post este viernes. Se esperaba que llegara al país el 12 de mayo, aunque su viaje no fue confirmado por el Pentágono. El periódico no proporcionó ningún motivo para esta supuesta cancelación. Por separado, Haaretz hablaba de que Estados Unidos está presionando a Israel para que llegue a un acuerdo con Hamás, que pondría fin al conflicto en la Franja de Gaza, después de que el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, afirmara que Gaza será completamente destruida. Mirando precisamente a Israel, les contamos que los hutíes están atacando en estos momentos. Las fuerzas formadas por el movimiento de los hutíes de Yemen han atacado el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv usando un misil balístico hipersónico, es lo que informa el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea. Las Fuerzas Armadas de Yemen anuncian que han atacado el aeropuerto Ben Gurión con un misil balístico, también un objetivo vital en la región de Tel Aviv con un dron Jaffa. Los israelíes afirman que fue interceptado por el sistema de defensa aérea Arrow de Israel y que el sistema estadounidense THAAD no lo logró. El ejército yemení afirma haber realizado un exitoso ataque con un misil balístico hipersónico, de nuevo apuntando al aeropuerto de Ben Gurión.
Les contamos además que la Administración de Estados Unidos quiere revivir el Consejo Nacional del Espacio, es lo que apunta un informe de Político de este viernes, citando a fuentes conocedoras del asunto. La medida pondría fin a meses de especulaciones sobre el destino del Consejo tras la oposición de SpaceX, liderada por Elon Musk. La Casa Blanca está actualmente dotando de personal al Consejo, que por ley está presidido por el vicepresidente J.D. Vance. El regreso del Consejo podría reducir la influencia directa, además, sobre la política espacial. El Consejo, establecido inicialmente en 1989, fue revivido por Trump en 2017 antes de ser minimizado en la presidencia de Joe Biden. Su grupo asesor permite la participación de la industria, lo que podría transformar el programa espacial comercial bajo la presidencia de Donald Trump. Seguimos mirando precisamente a Donald Trump. Ayer anunciaba un gran acuerdo con Reino Unido, el primer acuerdo comercial de Trump en su segundo mandato. Escuchamos al presidente de Estados Unidos. Today's agreement with the UK is the first in a series of agreements on trade that my administration has been negotiating over the past 4 weeks. With this deal, the UK joins the United States in affirming that reciprocity and fairness is an essential and vital principle of international trade. The deal includes billions of dollars of increased market access for American exports, especially in agriculture, dramatically increasing access for American beef, ethanol, and virtually all of the products produced by our great farmers. And our Secretary, as you know, of Agriculture is here. Brooke, thank you very much for being here. Thank you, sir. You'll let the farmers know. In addition, the UK will reduce or eliminate numerous non-tariff barriers that unfairly discriminated against American products. But this is now turning out, I think, really to be a great deal for both countries, because it'll be... Mientras tanto, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha condenado informes recientes que sugieren que los esfuerzos de inteligencia de Estados Unidos se están centrando en Groenlandia, territorio danés. Calificó de inaceptable espiar a sus aliados. Sus comentarios surgieron tras informes de Wall Street Journal que indicaban que funcionarios de Estados Unidos habían ordenado a las agencias de inteligencia que investigaran el movimiento independentista de Groenlandia y la opinión pública sobre la extracción de recursos por parte de Estados Unidos. La disputa entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos se intensificó después de que Donald Trump expresara su interés en comprar Groenlandia, una isla ártica rica en minerales, a pesar de la insistencia de Dinamarca y Groenlandia en que no está a la venta. La tensión se agravó cuando Estados Unidos intensificó sus actividades de inteligencia en la isla. Frederiksen enfatizaba la importancia de la cooperación en seguridad en el hemisferio norte, afirmando que no se puede espiar a un aliado. El primer ministro groenlandés también condenó este presunto espionaje, calificándolo de irrespetuoso. Mientras tanto, el presidente finlandés, Alexander Stubb, expresaba su preocupación por la presión que enfrentan Dinamarca y Groenlandia. Mirando a la última hora, poniendo el foco también en Europa, las tensiones entre India y Pakistán. Se están reportando explosiones en Jammu, en Cachemira. Hacemos una pausa, 2 minutos, se lo contamos en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Buenos días, 8 de la mañana, ¿han desayunado bien? Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros.
No, pero no critiquéis. Aquí vemos todo lo contrario. Os oía todos los días. Esto lo hacen estupendamente. Es un cachondeo. Pero lo que está claro es que ahora mismo traéis a invitados excepcionales. Good afternoon, Cathy Booth. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda, pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la última hora, con la mirada en Europa, en la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ha dicho este viernes, durante una conferencia de prensa conjunta con Friedrich Merz, que la Unión Europea está trabajando intensamente para asegurar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Decía, Europa es hoy más atractiva que nunca. Añadía que numerosos países de todo el mundo buscan colaborar con el viejo continente. 6 trade agreements today, and the number is growing. We would welcome to count the US among them, and that is why we have put forward a 0 for 0 offer. 0 tariffs on both sides of the Atlantic. We're ready to eliminate tariffs on industrial goods. And as you know, we are working intensively on a negotiated solution in the tariff question, a solution that is balanced, that is fair, that is mutually beneficial, and that strengthens both sides of the Atlantic. But if and where negotiations fail, we also will act, and that is the reason why we're currently consulting a possible rebalancing list. In other words, all instruments or options stay on the table. Precisamente mirando Europa, mientras que Vladimir Putin y una veintena de dirigentes extranjeros, entre ellos el chino Xi Jinping y el brasileño Lula, asistían al desfile militar en la Plaza Roja de Moscú, conmemorando los 80 años sobre la victoria contra la Alemania nazi. La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, y varios ministros de Exteriores europeos, entre ellos el español, visitaban Leópolis, donde anunciaban una ayuda de 1.000 millones de euros para la industria de defensa de Ucrania y daban además la aprobación política final a la creación de un tribunal para juzgar los crímenes de guerra rusos. Decía Kallas, es un momento decisivo para la justicia, el derecho internacional y el futuro de Ucrania. Juntos reafirmamos el compromiso inquebrantable con la rendición de cuentas por el crimen de agresión y las atrocidades cometidas en suelo ucraniano. Anunciaban la creación de un tribunal especial para el crimen de agresión contra Ucrania, diciendo que están sentando las bases de la justicia y reafirmando el firme compromiso de que el orden multilateral basado en normas prevalezca sobre la agresión, el autoritarismo y la impunidad. El canciller alemán Friedrich Merz también ha declarado este viernes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe aumentar la presión sobre Rusia para que acepte un alto el fuego con Ucrania como primer paso hacia un proceso de paz. Añadía que Alemania seguirá apoyando firmemente a Ucrania y hará todo lo posible para ayudar a poner fin a la guerra lo antes posible, incluyendo nuevas sanciones contra Rusia. What I've always said over the last 3.5 years as leader of the opposition in Germany, which is that I firmly stand by Ukraine and Ukraine's cause, and we will do everything we can to end this war as quickly as possible, but that this can only be achieved together with Ukraine. Ukrainians need to be involved, and we need to make it very clear where we stand, and that is by the side of Ukraine. And I'm pleased to see that throughout the EU, with 1 or 2 exceptions, that is the case. I had a phone conversation with the American president yesterday evening, who informed me of his plan for a 30-day ceasefire. I expressed support for that idea. The German government also believes that a ceasefire is
right, is the right way to go. Mez afirmaba haber hablado con Trump y decía que tenía la impresión de que el presidente de Estados Unidos comprendía que no puede cerrar acuerdos comerciales con miembros individuales de la Unión Europea. Insistía en que cualquier negociación con Estados Unidos debe incluir también negociaciones sobre estándares tecnológicos. En cuanto a los préstamos conjuntos, Merz enfatizaba que deben seguir siendo excepcionales. Reconocía que la Unión se enfrenta a crisis y desafíos en todo el mundo que se están volviendo cada vez más permanentes, pero afirmó que esto no puede usarse como una excusa para una deuda común de la Unión Europea. También miramos a Emmanuel Macron. El presidente francés ha expresado este viernes su satisfacción por el llamado, muy claro, de su homólogo estadounidense Donald Trump para lograr un alto el fuego de 30 días incondicional en Ucrania. Tras hablar con él en Washington, decía: Ucrania aceptó este alto el fuego hace casi 2 meses. Ahora espero que Rusia haga lo mismo. De no ser así, estaremos preparados para reaccionar con firmeza junto con todos los europeos y en estrecha consulta con Estados Unidos. En Reino Unido, el ministro británico de Exteriores, David Lammy, instaba este viernes a Rusia a abandonar las artimañas y aceptar un alto el fuego incondicional con motivo de su visita a Leópolis para reunirse con otros ministros europeos. Decía: quienes hoy apoyan al presidente ruso, Vladimir Putin, deberían reflexionar sobre las lecciones de la historia. La paz siempre prevalecerá y los agresores nunca podrán triunfar, es lo que apuntaba en un comunicado. Agregaba que Reino Unido defiende una paz justa y duradera, una Europa segura, la rendición de cuentas y la justicia. Dice además que apoya la creación del Tribunal Especial para procesar a los líderes rusos por la guerra en Ucrania, apenas unas semanas después del inicio del conflicto. Mientras tanto, mirando a India, les contamos que hace escasos minutos se han escuchado múltiples explosiones en la ciudad de Jammu, en la Cachemira, India, por segundo día consecutivo. También se han avistado proyectiles en el cielo nocturno tras un apagón, es lo que informan 2 testigos de Reuters. Observan múltiples proyectiles en el cielo nocturno de la ciudad de Jammu, en la Cachemira, India. Se está hablando también de 4 explosiones que se escuchan en la ciudad india de Amritsar. Siguen las tensiones entre India y Pakistán tras el atentado del día 22, tras el contraataque de India el pasado martes. Sigue la tensión entre ambas, entre 2 potencias nucleares, con explosiones y apagones que se reportan en India en estos momentos. En medio de esta escalada entre India y Pakistán, les contamos que ya han fallecido al menos 80 personas desde el atentado del pasado 22 de abril contra un grupo de turistas en la Cachemira, administrada por la India, en mitad de una escalada militar que continúa dejando víctimas, principalmente en la frontera de esta región. Buena parte de las víctimas se concentran en torno a la línea de control, la frontera de facto que divide la región de Cachemira y que es escenario habitual de enfrentamientos agravados desde la masacre contra los turistas, es lo que apunta un balance elaborado por EFE, citando fuentes oficiales de ambos países. Otra parte importante fueron consecuencia del ataque aéreo del pasado 7 de mayo dirigido por la India. Mientras tanto, Pakistán acusaba este viernes a la India de acercar a las 2 potencias nucleares vecinas a un gran conflicto después de 3 días de ataques cruzados con misiles, artillería y drones que han dejado más de 80 muertos. Los enfrentamientos comenzaron después de que India acusara a Pakistán de ser responsable de un atentado el 22 de abril en una zona de Cachemira bajo administración india, en el que fallecieron 26 turistas, la mayoría indios, unas acusaciones que Islamabad sigue negando. La India dijo este viernes haber repelido una andanada de drones y de artillería lanzados durante la noche por Pakistán, en lo que calificó de respuesta adecuada. Cachemira es una región de mayoría musulmana dividida entre ambos países desde que la independencia del Reino Unido en 1947 los separó. Varios grupos insurgentes actúan en la zona reclamando la independencia o la anexión a Pakistán. La India imputa el atentado de abril al grupo yihadista Lashkar-e-Taiba, una organización calificada por la ONU como terrorista y radicada en Pakistán. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aboga por un diálogo directo entre India y Pakistán. Pide una reducción de las tensiones en 2 llamadas con los líderes de estos países. La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, informó sobre las conversaciones del secretario con el primer ministro pakistaní, Mohammad Shehbaz Sharif, y el canciller indio. En una llamada con este último, Rubio extendía sus condolencias por lo que calificó como un horrible ataque terrorista en Pahalgam el pasado 22 de abril. Reafirmaba el compromiso de Washington en trabajar con la India para luchar contra el terrorismo.
Mientras tanto, en China les contamos que, en respuesta a una pregunta sobre si esta creciente tensión entre India y Pakistán estaba afectando a ciudadanos chinos en la región o a las aerolíneas chinas que vuelan sobre ella, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ha dicho que China sigue de cerca la evolución de la situación. Decía, recomendamos a ciudadanos e instituciones chinos en las zonas pertinentes que vigilen de cerca la situación local y aumenten la conciencia de los peligros, evitando viajar a lugares involucrados en el conflicto. En caso de emergencia, decía, por favor, contacten inmediatamente con la embajada o el consulado chino para obtener asistencia. Responder a la pregunta de si China está estudiando o proponer iniciativas específicas después de que India declarara que la Cachemira, controlada por India, su ataque tenía como objetivo el terrorismo. Lin ha señalado que las tensiones actuales entre India y Pakistán han atraído mucha atención internacional. Dice que están comprometidos con la promoción de las conversaciones de paz y el mantenimiento de la estabilidad regional. Mirando estas tensiones entre India y Pakistán, también atentos a las palabras del presidente ruso Vladimir Putin, Xi Jinping, apoyando los esfuerzos de Rusia. Hacemos una pausa, 2 minutos enseguida. Más información en Negocios Televisión.